Hola de nuevo, estamos en El Mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Entre elogios mutuos, Donald Trump y Xi Jinping acuerdan congelar al menos por un año los ataques económicos recíprocos entre China y Estados Unidos. Los líderes de las dos potencias mundiales pactan la desescalada arancelaria y la suspensión de los controles a las exportaciones de tierras raras. Acuerdo económico con China y demostración de fuerza en Estados Unidos. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar las pruebas con armamento nuclear inmediatamente para igualar, dijo, a otras potencias. El gobernador de Río defiende el operativo policial más sangriento de la historia reciente de Brasil, con al menos 121 víctimas mortales. Los familiares tendieron los cuerpos de los muertos en las calles de la favela y denunciaron una masacre en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Bien, y con nuestro invitado del día nos preguntamos esta vez por qué el presidente Donald Trump ha ordenado ahora al Pentágono retomar estas pruebas nucleares. ¿Qué objetivo persigue el mandatario? ¿Qué consecuencias laterales puede desencadenar? Lo analizamos en minutos. Iniciamos las noticias en Corea del Sur, que ha sido el escenario de la cita diplomática más importante del año, el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Entre elogios mutuos, los dos presidentes más poderosos del mundo han sellado una tregua económica entre Estados Unidos y China. A continuación, les ofrecemos un resumen del encuentro. Veamos. Un apretón de manos tras 1 hora y 40 minutos de conversaciones y ninguna declaración conjunta para la primera reunión entre los líderes chino y estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense la calificó de gran éxito y se fraguó con un acuerdo sobre las tierras raras y una reducción de los aranceles aduaneros sobre China. Ya no hay bloqueo sobre las tierras raras. Eso va a desaparecer de nuestro vocabulario. Es un acuerdo de 1 año y luego lo ampliaremos. Trump afirmó que los aranceles a las importaciones chinas se reducirían del 57 al 47%, disminuyendo a la mitad los aranceles relacionados con el comercio de precursores del fentanilo, del 20 al 10%. El fentanilo es un tema candente para el presidente estadounidense y considera que China no controla su circulación. En cuanto a las tierras raras, Donald Trump se enfureció tras el anuncio de Beijing de una reducción de las exportaciones, minerales indispensables para la industria estadounidense. Al comienzo de la reunión, el presidente chino se mostraba optimista. Señor presidente, estoy dispuesto a seguir trabajando con usted para sentar unas bases sólidas para las relaciones entre China y Estados Unidos y crear un ambiente propicio para el desarrollo de ambos países. Los dos líderes también abordaron la guerra en Ucrania y el presidente estadounidense aseguró que trabajarán juntos con China para intentar encontrar una solución. Sin embargo, no hablaron del asunto de Taiwán, un tema que quizás se aborde cuando Donald Trump visite China en abril, según se anunció tras esta reunión. A continuación, Xi Jinping será invitado a Estados Unidos. Y en paralelo a este entendimiento económico en China, el presidente Donald Trump escala la amenaza bélica y ordena al Pentágono retomar las pruebas de armas nucleares inmediatamente. El republicano alegó que la medida va dirigida a igualar las prácticas de otras potencias atómicas, después de que este fin de semana el mandatario ruso Vladimir Putin se felicitara, recordemos, por el éxito de sus ensayos de un nuevo misil de crucero con propulsión y capacidad nuclear que, según declaró, sería capaz de esquivar cualquier sistema de defensa antiaérea. Veamos. Estados Unidos informó sobre un cambio en su estrategia de armas. El presidente Donald Trump declaró que su país reanudaría las pruebas nucleares. El mandatario anunció el cambio tras afirmar que Washington posee la mayor cantidad de armas nucleares. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos.
Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares, que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares durante una visita a soldados el miércoles. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas. Las tensiones en torno a las armas nucleares se han intensificado este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó 2 submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Ucrania. Bien, insistimos, si bien Donald Trump reivindica que su país es el que tiene más armas nucleares, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo estima que, al menos en 2025, Rusia es la potencia con más ojivas. Sin embargo, el Kremlin rechaza que las pruebas recientes fueran nucleares. Escuchemos. El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si se refiere a las pruebas del misil Burevestnik, esto no es una prueba nuclear en absoluto. Estados Unidos es un país soberano que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero quiero recordar la declaración del presidente Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones: si alguien incumple la moratoria, Rusia actuará en consecuencia. Y en noticias en cierto modo relacionadas, Croacia se convertirá en el último país en reimplantar el servicio militar obligatorio. Según Zagreb, la medida tiene que ver con una coyuntura, como ven, cada vez más bélica en el continente y una guerra de Ucrania demandando más esfuerzos militares a la totalidad de los países. Repasamos a continuación otras naciones que en los últimos años han reinstaurado dicha obligación. Alberna ya tiene el informe. Una juventud que vuelve a las trincheras. Croacia es el último país que reinstaurará el servicio militar obligatorio, una medida que ayudaría a paliar la escasez de personal. Desde el punto de vista de la defensa y la seguridad, no cabe duda de que la agresión rusa ha generado ciertas tendencias negativas en materia de seguridad en Europa. Cada país, ya sea dentro de la OTAN o de forma individual, intenta responder a las nuevas amenazas y desafíos. Dudo sinceramente que el entrenamiento militar básico aumente las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas y las capacidades de defensa de nuestro país. Para los exmilitares, la coyuntura actual ayuda en esta decisión por parte del gobierno, pero tiene pocas esperanzas de que resulte de utilidad. Desde el punto de vista de la defensa y la seguridad, no cabe duda de que la agresión rusa ha generado ciertas tendencias negativas en materia de seguridad en Europa. Cada país, ya sea dentro de la OTAN o de forma individual, intenta responder a las nuevas amenazas y desafíos. Dudo sinceramente que el entrenamiento militar básico aumente las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas y las capacidades de defensa de nuestro país. El debate sobre la vuelta de los jóvenes a los cuarteles militares es común. Países como Letonia, Lituania o Suecia reimplantaron el sistema en los últimos 10 años, mientras en Dinamarca también tendrán que hacerlo las mujeres. Por su parte, Alemania debate su vuelta si el modelo voluntario no funciona para cubrir sus necesidades, mientras que Polonia prepara programas masivos de entrenamiento de civiles. Vamos ahora a Medio Oriente porque este jueves en Jerusalén los judíos ultraortodoxos marcharon para rechazar una vez más que se les obligue a cumplir con el servicio militar obligatorio, precisamente como al resto de los judíos israelíes. Si bien los ultraortodoxos defienden que su vocación es el estudio de los textos sagrados, la Corte Suprema de Israel ordenó al gobierno de Benjamín Netanyahu que acabara con esta excepción, un fallo que amenaza a la coalición ejecutiva. Yanira Gómez nos amplía.
Cientos de miles de hombres ultraortodoxos inundan hoy Jerusalén bajo el lema La Marcha del Millón. Es la cifra estimada de jaredíes en Israel de una población de 10 millones que por primera vez en 10 años han unido casi todas sus ramas para rechazar un proyecto de ley que busca regular su reclutamiento obligatorio para el resto de judíos del país. Es un dilema que Israel arrastra desde hace décadas. La exención se remonta a 1948, pero su invasión de Gaza lo ha agudizado. La sensación es que soldados y reservistas han tenido que movilizarse múltiples veces mientras los ultraortodoxos se libran de esa carga. Entienden que ayudan mediante el rezo de la Torá y hoy lo hacen aquí en multitud, organizados según sus rabinos. Hemos visto pancartas con mensajes como "moriremos sin alistarnos". El año pasado el Supremo dictaminó que el gobierno debe alistarlos porque su exención genera discriminación. Desde este verano 870 jaredíes han sido arrestados por no acudir a filas. Es algo que ha caldeado esta protesta, que cuenta con una contramanifestación de reservistas que exigen una auténtica ley de alistamiento. Es una de las banderas de la oposición que acusa a Netanyahu de depender del apoyo de los dos partidos ultraortodoxos que sostienen su coalición. Estas formaciones aún no han visto el proyecto de ley, solo filtraciones de su contenido, que tras una historia llena de despidos ahora recae en un miembro del Likud de Netanyahu que promete respetar a este grupo religioso y hacer compatibles sus estudios con el servicio militar. La ley tendrá que pasar por el Supremo, que ya tumbó una en 2002, pero sin duda esta manifestación es un pulso al gobierno de Netanyahu. Seguimos precisamente en Medio Oriente porque la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que recibió los restos de 2 rehenes más entregados por Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el recuento del medio Al Jazeera, la organización palestina todavía debe entregar a 11 de los 28 cadáveres previstos en el marco del acuerdo de cese el fuego que Israel volvió a violar este miércoles cuando mató a más de 100 personas en bombardeos nocturnos. Mientras, en otro frente, tras un nuevo ataque israelí contra el sur del Líbano, donde supuestamente rige un cese el fuego con Hezbollah, el presidente libanés Joseph Aoun ordenó al Ejército Nacional al regular defender la soberanía del país. Cambiamos de tema porque sigue la controversia por el alcance del operativo de la policía de Río de Janeiro en una favela. Por un lado, el gobernador de Río, hablamos de Claudio Castro, y los dirigentes del Partido Liberal han salido en defensa de las tropas que ejecutaron la operación, que mató a más de 120 personas. Sus familiares describen lo ocurrido como masacres, mientras, por otro lado, el gobierno federal de Lula da Silva ha pedido replantear el foco de este tipo de intervenciones. Diego Bazzani tiene los detalles. Opiniones divididas por la operación policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico, tras el operativo contra el grupo al margen de la ley Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos. El Partido Liberal de Brasil, formación a la que pertenece el gobernador de Río, Claudio Castro, ha justificado el proceder de las tropas cariocas. Este jueves, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los líderes del movimiento político conservador, agradeció los efectivos que ejecutaron la operación. Estoy muy orgulloso de nuestros policías en Río de Janeiro, que se enfrentaron a un verdadero infierno para liberarnos del Comando Vermelho. Son verdaderos héroes. En la otra orilla, el presidente Lula da Silva argumentó el miércoles que se debería priorizar una estrategia contra el narcotráfico que no deje víctimas y que ataque la financiación de los grupos armados como el Comando Vermelho, método que fue utilizado en agosto en un operativo contra el grupo Primer Comando de la capital. A su vez, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos siguen poniendo en duda la forma de proceder de la policía en las zonas de Alemão y Peña. ¿Cuántas madres más llorarán? ¿Cuántas madres más entrarán allí buscando los cuerpos de sus hijos? Por Dios, es algo que jamás imaginé sentir en mi vida. Según informaciones obtenidas por el periódico Folha de Sao Paulo, los enfrentamientos armados entre la policía y los presuntos miembros de las pandillas habrían iniciado horas antes del inicio del operativo contra el Comando Vermelho. Por otra parte, como respuesta a lo sucedido en Río, el gobierno argentino declaró la alerta máxima en las fronteras para prevenir la entrada de presuntos pandilleros. Vamos ahora hasta el Caribe porque en Jamaica las autoridades evalúan los daños causados por el huracán Melissa, que impactó a la isla como fenómeno de categoría 5 con vientos de 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales el pasado martes. Mientras que en Cuba el presidente Miguel Díaz-Canel informó que no se han registrado al menos víctimas mortales. Desde La Habana nos amplía nuestro corresponsal Luis Muñoz. Tras el paso de Melissa por distintos territorios del Caribe, lo que ha dejado
es devastación. Es el tercer huracán más potente jamás registrado y ha afectado especialmente a Jamaica en categoría 5, donde nunca había habido un huracán de tal magnitud. De hecho, según AccuWeather, los costes en Jamaica podrían ascender a 22.000 millones de dólares y podrían tardar una década en recuperarse. Otro de los países más afectados ha sido Haití, por donde no ha pasado directamente Melissa. Sin embargo, las lluvias asociadas al fenómeno han provocado la subida de ríos e inundaciones que han dejado decenas de muertos. Mientras tanto, en Cuba, las autoridades han celebrado el triunfo de la vida después de haber evacuado 735.000 personas. Sin embargo, todavía quedan múltiples municipios incomunicados y se espera que los daños materiales también sean cuantiosos. Múltiples naciones de todo el mundo están ofreciendo ayudas millonarias para empezar con la recuperación de los territorios afectados. Estados Unidos anunció el miércoles la entrega de ayuda humanitaria inmediata a estos territorios afectados, pero no incluyó a Cuba. Sin embargo, este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que van a dar ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano, aunque no especificó cómo se va a entregar esta ayuda. Actualmente, Melissa avanza hacia Bermudas, donde podría llegar en la noche de este jueves. Vamos precisamente a Estados Unidos porque California se prepara para votar en un referendo este martes en que los ciudadanos decidirán si aprueban o no que el Congreso estatal de mayoría demócrata redibuje a su favor el mapa electoral con la intención de ganar más escaños en el Capitolio. Bien, este movimiento es a la vez una respuesta a una medida similar aprobada en Texas que también da estas ventajas, pero en ese caso a los republicanos. Andrés Mesa Muñoz nos explica. En California, un grupo de voluntarios se organiza para informar sobre la llamada Proposición 50, una enmienda constitucional que se votará el próximo martes y que propone redibujar el mapa electoral a favor de los demócratas. En realidad no soy partidaria de la manipulación de distritos electorales, pero vivimos en un momento excepcional y un momento excepcional requiere medidas excepcionales. La medida nació como respuesta a la iniciativa de estados como Texas, que el pasado mes de agosto aprobó una ley que ajusta a los mapas electorales para que los votantes republicanos estén concentrados de tal forma que ganen más escaños en el Congreso. Nos estamos rebajando al nivel de los republicanos. Y estoy en contra de eso, pero creo que temporalmente es necesario para nivelar el campo de juego. El proyecto californiano propone que sea el Congreso estatal controlado por los demócratas el que redibuje hasta 2030 estos mapas, y no la actual comisión imparcial que intenta no favorecer a ningún partido. Sin duda, estos mapas tienen un sesgo partidista. Ese es su propósito, identificar 5 escaños adicionales en los que presumiblemente los demócratas pueden presentarse y ganar. Sin embargo, esto requiere candidatos que puedan ganar. Por lo tanto, sin duda, serán elecciones importantes a seguir si la Proposición 50 prospera. Con una población tradicionalmente demócrata, se espera que California diga sí a la propuesta y así logren contrarrestar la estrategia de Donald Trump de asegurar una mayoría en el Congreso en las elecciones de medio término de 2026. Vamos con nuestro invitado. Como decíamos, mientras firmaba la tregua económica con Xi Jinping en Corea del Sur, el presidente estadounidense ordenaba al Pentágono reanudar las pruebas con armamento nuclear. Sin demasiados detalles, el mandatario aseguró que el objetivo era igualar la práctica de otras potencias. Ahora, para el análisis, contamos con Julián Gadano. Él es director del Programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad de 3 de Febrero y ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. Julián, muchísimas gracias por atendernos aquí en France 24. De entrada, le pido que nos ayude a entender exactamente qué pruebas está ordenando retomar Donald Trump, en qué consisten. Bien, es interesante el tema. Las bombas nucleares, digamos, las más conocidas, obviamente, la información más conocida relacionada con bombas nucleares fueron las que fueron detonadas en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Pero desde esas bombas hasta la actualidad, los países que fueron adquiriendo, que fueron progresando en tecnología nuclear y que fueron adquiriendo la capacidad de tener bombas nucleares, hicieron pruebas, es decir, probaron bombas, detonaron bombas
no en el contexto de un conflicto bélico, sino para probar que la tecnología funcionaba y también para mostrarle al mundo que las tenían, para que el público se dé una idea entre la bomba de Nagasaki y la actualidad, o más concretamente entre la bomba de Nagasaki y los años 90 del siglo pasado, se detonaron en contexto de prueba 2.000 bombas. O sea, se hicieron 2.000 pruebas, lo que significa que se detonaron 2.000 bombas nucleares en la superficie, bajo el agua, bajo tierra e incluso a veces en la atmósfera. A partir de la década del 90 se puso a la firma un tratado que se lo conoce como CTBT, que significa Tratado Comprensivo de Prohibición de Pruebas Nucleares, que prohibió probar, porque obviamente esto genera mucho impacto en el ambiente, etcétera, incluso en las personas, poblaciones cerca. Desde ese momento, de la década del 90 del siglo pasado hasta acá, se hicieron solamente 10 pruebas, ninguna las hizo una gran potencia nuclear, las hicieron India, Pakistán y Corea del Norte. Entonces, esto para dar una idea del impacto del anuncio de Estados Unidos. Sí. Lo que está diciendo Trump es que Estados Unidos, por primera vez en prácticamente 30 años, va a volver a hacer una prueba nuclear. De eso se trata. Es decir, está diciendo, bueno, puede ser que nosotros probemos un artefacto nuclear en nuestro territorio. Y, Julián, en estos 30 años que usted señala no ha habido pruebas nucleares por parte de las grandes potencias, ¿se ha desarrollado nuevo armamento nuclear que, digamos, no se ha hecho explotar? Ahora Estados Unidos va a probar algo que desarrolló ¿cuándo? No, por supuesto, no, eso no lo sabemos. Tampoco sabemos si efectivamente van a hacer una prueba. Lo que dijo el presidente de los Estados Unidos es que le ha dicho al Pentágono que está autorizado a hacerlo. Okay. Por ahora es un anuncio y quizás queda en eso. Pero si hicieran pruebas, estarían probando, puede ser tecnología nueva o tecnología que ya está, digamos, que ya está desarrollada, porque que no haya pruebas no significa que los países que tienen armas nucleares, que son 9, no hayan seguido desarrollando armamento nuclear más moderno. Simplemente no lo probaron en el terreno, pero hay muchas maneras de modelizarlo, desarrollar modelos computacionales. Esto no significa que no tengan armamento nuevo y que no sepan qué capacidad destructiva tiene ese armamento. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que hacer una prueba es tener, primero, más certeza, porque uno la prueba en el terreno, y segundo, también hay un componente político ahí, es decir, mostrarle al mundo, miren lo que tengo. Lo que Estados Unidos está diciendo, seguramente frente a algunas señales que ha mandado Rusia y seguramente frente a el crecimiento del arsenal muy acelerado que está teniendo China, es bueno, nosotros vamos a mostrar lo que tenemos aquí. De eso se trata, es decir, el 90% de las armas nucleares hoy están en manos de Estados Unidos y Rusia, el 90%, alrededor de 5.000, pero China viene creciendo de manera muy acelerada. Entonces, me parece que hay que leerlo en ese contexto también. Y cuando usted dice Estados Unidos va a mostrar lo que tiene, lo que se presume o lo que se sabe que tiene como arsenal nuclear Estados Unidos, ¿qué tan devastador es en relación con las bombas que lanzó el ejército estadounidense, como usted decía, contra Japón al final de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, digamos que las bombas, comparado con los arsenales nucleares que existen hoy en manos de Rusia, Estados Unidos y China, principalmente, digamos, comparado con eso, la bomba de Hiroshima es un petardo que, digamos, los jóvenes tiran para festejar Año Nuevo o Navidad. Es decir, es miles de veces más capacidad. Es muchísimo mayor, realmente muchísimo mayor, órdenes de magnitud. Es decir, varios ceros, digamos, por delante. Es decir, es muchísimo mayor. Digamos, la capacidad acumulada en lo que a bombas nucleares respecta, que tienen las grandes potencias, podría destruir varias veces el planeta. ¿Y considera que el hecho de que Estados Unidos vaya a volver en cierto modo a alardear, ¿no?, o a demostrar su capacidad nuclear, significa algún cambio de paradigma en ese acuerdo que en algún momento, digamos, se alcanzó entre las principales potencias de no proliferación? Por supuesto que es un cambio de paradigma. Ahora, caben aquí dos comentarios. El primero, una opinión simplemente personal. Yo creo que entre el anuncio y la realidad hay un gran trecho. Es decir, yo creo que el presidente de los Estados Unidos está diciendo, bueno, existe la posibilidad de que probemos, pero creo que no lo van a hacer. Estados Unidos es una democracia liberal, con una sociedad civil que se hace escuchar, con, digamos, división de poderes. No es ilegal lo que harían, pero
Bueno, en una democracia, en esta época, digamos, hacer un testeo nuclear después de 30 años de que no se hacen, en un contexto que, si bien hoy hay, digamos, disputas hegemónicas, no es la Guerra Fría, lo veo no sencillo. Es decir, entre el anuncio y la realidad hay un techo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que si bien existe un tratado, que es cuyas siglas en inglés son CTBTO, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia lo han ratificado. Es decir, el tratado existe, pero no entró en vigor, porque para entrar en vigor lo tienen que firmar al menos alguno de estos tres países. Y estos tres países no lo han firmado. Rusia lo había firmado y se retiró en 2023. China y Estados Unidos, China nunca lo firmó y Estados Unidos lo firmó, pero no lo ratificó el Congreso. Con lo cual, bueno, Estados Unidos estaría dando un paso políticamente muy impactante, realmente muy impactante, que yo dudo todavía de que sea tan claro que lo vaya a dar, pero no está violando ningún tratado, porque nunca lo ratificó. Así que esa es la situación en términos del marco internacional, ¿no? Y Julián, para terminar le pido que nos ayude a entender un poco la clasificación que se hace entre ojivas desplegadas, ojivas almacenadas y ojivas retiradas, porque vemos que sumando estas distintas, posiciones, el Instituto de Estocolmo de Investigación para la Paz determina que Rusia tiene más ojivas que Estados Unidos y, sin embargo, Donald Trump asegura que es su país el que tiene más armas nucleares. ¿Hay algún tipo de matiz? Sí, hay un matiz. Los dos tienen razón. Primero, la diferencia es absolutamente trivial. ¿Sí? Estamos hablando de miles de artefactos. A los dos les sobra, ¿sí? Les sobra lo necesario para destruir el planeta. Y por otra parte, Estados Unidos efectivamente tiene menos artefactos, pero tiene más artefactos distribuidos para uso inmediato. Y además el arsenal de Estados Unidos es más moderno, tiene más capacidades, tiene muchos ICBM, tiene muchos misiles estratégicos muy inteligentes, esto es con capacidad de reaccionar, de dividirse a sí mismos, de estar girando en el espacio, varios días, con lo cual Rusia efectivamente tiene más artefactos si uno cuenta el número, pero el arsenal de Estados Unidos tiene más poder destructivo, con lo cual, para decirlo de alguna manera, ambos tienen razón, ¿no? Y para terminar, usted supongo que habrá visto que el presidente ruso presentó el fin de semana pasada un nuevo misil de crucero llamado Burevestnik, que dice tiene capacidad y también es de propulsión nuclear. ¿Nos podría explicar cuál es la especificidad de esta arma, si la tiene? Sí, la novedad es que es un arma con mucha capacidad destructiva y sin embargo muy versátil. Puede ser lanzada de submarinos, es decir, porque los grandes misiles de crucero son pesados, grandes, deben ser lanzados desde silos grandes. Lo que él está mostrando es la novedad ahí no está tanto en la parte nuclear, no está tanto en la cabeza, sino en la capacidad de transporte, en la versatilidad del misil, en la velocidad del misil, con lo cual, de ser real, porque muchas veces uno no sabe si los países no están sobreanunciando cosas, le está dando una capacidad importante, una ventaja tecnológica en términos de versatilidad y transporte y velocidad, más que de la bomba nuclear en sí misma, ¿no? Que después uno decide. Los países deciden qué cargan ahí adentro. La gran ventaja es la capacidad, la velocidad y la versatilidad del misil. Julián, pues muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a entender de qué hablamos cuando hablamos de amenaza y de retórica nuclear. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Rosa. Buenas tardes. Breve pausa, ya regresamos.